Mi esposo desempleado se gastó los $280 que teníamos ahorrados para el enganche de la casa en juguetes, todo mientras yo trabajaba horas extra como enfermera, así que vendí toda su colección al 50% de descuento. Cuando Braulio perdió su trabajo en el almacén hace 8 meses, le dije que estaríamos bien con mi sueldo de enfermera mientras él buscaba algo más. Llevábamos 6 años de casados y siempre nos habíamos apoyado mutuamente. Cuando yo estaba estudiando enfermería, él cubrió nuestros gastos, así que ahora era mi turno. El primer mes estuvo motivado, actualizando su currículum, yendo a entrevistas y contactando a excompañeros. Pero para el tercer mes, había descubierto las subastas en línea y el coleccionismo de juguetes antiguos. Empezó con poco. Figuras de acción de $400 que según él triplicarían su valor. No me importó porque necesitaba algo que lo mantuviera ocupado entre solicitudes de empleo, pero luego los paquetes empezaron a llegar diario. Ediciones limitadas de $1, hallazgos raros de $2, sets en perfectas condiciones de $4 todavía en su plástico. Le pregunté de dónde salía el dinero y me dijo que estaba vendiendo cosas que teníamos guardadas. Pero no teníamos nada guardado. Resultó que había estado transfiriendo dinero de nuestros ahorros conjuntos a su cuenta personal de PayPal. Cuando lo confronté me dijo que era una inversión, que estos juguetes valdrían miles en unos años. Yo me mataba en turnos de 12 horas mientras él se sentaba en casa a pujar por robots de plástico, así que separé nuestras finanzas y le di una mesada para gasolina y comida mientras buscaba trabajo. Eso duró exactamente una semana antes de que el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito mostrara un cargo de $18 en una tienda de coleccionables en Japón. Se había memorizado mi número de tarjeta. Cuando lo confronté de nuevo me dijo que yo era controladora y que no apoyaba su emprendimiento. ¿Su emprendimiento de comprar juguetes mientras yo pagaba todo? Cancelé esa tarjeta y saqué una nueva que mantuve escondida. 2 semanas después, mi mamá me llamó preguntando por qué necesitaba $60 urgente. Braulio la había llamado llorando, diciéndole que estábamos atrasados con las cuentas porque me habían recortado las horas y que si podía prestarnos dinero solo por esta vez. Mis horas en realidad habían aumentado con tiempo extra, pero mi mamá ya le había transferido el dinero. Se compró un tren de edición limitada que aparentemente estaba firmado por algún diseñador del que nunca había oído hablar. Mi hermana Rita trabajaba en nuestro banco y movió algunas influencias para rastrear a dónde se iba todo el dinero, y resultó que Braulio se había gastado $280 en 4 meses en puros juguetes. $280. Habíamos estado ahorrando eso para el enganche de una casa. Mientras tanto, él había ido a exactamente 2 entrevistas de trabajo, ambas en lugares donde sabía que no lo contratarían porque se presentó en pants. Rita me ayudó a abrir una cuenta nueva en otro banco y redirigir mi nómina. Braulio no se dio cuenta durante 3 semanas porque estaba demasiado ocupado acomodando su colección en nuestro cuarto de visitas, que ahora parecía una juguetería que había explotado. Había instalado estanterías especiales e iluminación, e incluso tenía un sistema de control de temperatura que compró por $16 para preservar el plástico. Cuando llegó la hora de pagar la renta y la cuenta conjunta estaba vacía, finalmente se dio cuenta. Entró hecho una furia a la recámara a medianoche, después de mi turno, exigiendo saber dónde estaba su fondo de inversión. Le dije que ese era mi dinero para las facturas. Me dijo que éramos socios y que los socios comparten todo. Le pregunté cuándo fue la última vez que él contribuyó a esa sociedad y me dijo que su colección valía al menos $600 ahora. Le pedí que vendiera algo para la renta y me dijo que yo no entendía los mercados de coleccionables y que el valor solo subiría. Ahí fue cuando supe lo que tenía que hacer. Braulio se fue a una convención de juguetes a 2 horas de distancia. Dijo que era una oportunidad de networking para coleccionistas serios. Mientras él estaba fuera, contacté a cada persona en sus foros de coleccionistas, publiqué en todos sus grupos que tenía una venta de emergencia, que la colección completa de mi esposo tenía que irse de inmediato, 50% de descuento del valor de mercado, solo efectivo, recoger hoy mismo. Sus amigos coleccionistas fueron unos buitres, aparecieron en cuestión de horas con efectivo en mano. ¿Su preciado set de trenes? Se vendió por $30 a un revendedor que dijo que Braulio le había ganado la puja originalmente. ¿Los robots antiguos? Se fueron por $40 a un tipo que manejó 3 horas cuando se enteró de la venta, cada maldita pieza. Para cuando Braulio llegó a casa, yo había reunido $420 en efectivo. Entró a su cuarto de juguetes y se quedó parado mirando las estanterías vacías. Luego empezó a gritar que le había robado, que esas eran inversiones invaluables. Le entregué un sobre con el primer y último mes de renta para un mini depa al otro lado de la ciudad y una lista impresa de vacantes de trabajo. Le dije que tenía 2 horas para empacar su ropa. Llamó a la policía intentando reportar un robo. El oficial llegó, le expliqué la situación, le mostré mis estados de cuenta y mis recibos de nómina. El oficial le dijo a Braulio que los bienes mancomunados pueden ser vendidos por cualquiera de los cónyuges y que tal vez debería concentrarse en encontrar empleo. La mamá de Braulio me dijo de lo que me iba a morir por teléfono. Así que le envié copias de los estados de cuenta mostrando lo que su hijo desempleado había gastado en juguetes mientras yo trabajaba horas extra para mantenernos a flote. Se cayó rapidito. Braulio intentó impugnar el divorcio diciendo que yo había destruido sus activos comerciales. El juez le pidió su licencia comercial.
registros de impuestos ante el SAT y cualquier prueba de ingresos de este negocio de juguetes. Resultó que no tenía nada. Ni licencia, ni registro en Hacienda, ni prueba de haber vendido un solo juguete o ganado un peso de su supuesto negocio de inversión. El juez se le quedó mirando por lo que pareció una eternidad antes de preguntarle si hablaba en serio al afirmar que comprar juguetes con el dinero de su esposa contaba como tener un negocio. Braulio empezó a tartamudear sobre estudios de mercado y contactos con otros coleccionistas, pero el juez lo interrumpió y dijo que la moción estaba denegada. El tribunal procedería según lo programado. Vi la cara de Braulio ponerse roja cuando se dio cuenta de que no iba a salirse con la suya. Su abogado parecía cansado, como si esta no fuera la primera estupidez que tenía que defender por parte de Braulio. Al salir del juzgado hacia el sol brillante de la tarde, sentí que algo que me había estado pesando durante meses se levantaba de mis hombros. Braulio empezó a gritarme en el estacionamiento que yo había destruido su vida y robado su futuro. Su abogado lo agarró del brazo e intentó jalarlo hacia su coche mientras Braulio seguía gritando que yo era una ladrona y una mentirosa. Abrí mi coche, me subí y puse los seguros mientras él seguía haciendo escándalo, arranqué el motor y salí de reversa mientras su abogado lo guiaba físicamente lejos de mi vehículo. Por el retrovisor pude verlo gesticulando salvajemente mientras su abogado le hablaba con las manos en alto como si intentara calmar a un animal salvaje. Mi teléfono sonó alrededor de las 7 esa noche mientras calentaba pasta recalentada. El nombre de Rita apareció en la pantalla. Me preguntó cómo había ido en la corte y le conté sobre la reacción del juez a las afirmaciones de negocios de Braulio. Se rió y dijo que tenía algo que contarme. Resultó que había estado monitoreando solicitudes de crédito porque tenía el presentimiento de que Braulio intentaría algo. Había intentado abrir 3 nuevas tarjetas de crédito en la última semana usando nuestra antigua dirección conjunta. Ella ya había marcado todas con alertas de fraude y contactado al buró de crédito para proteger mi historial. Le agradecí como 5 veces antes de que me dijera que parara, que eso es lo que hacen las hermanas. También mencionó que había configurado alertas en mi reporte de crédito para que yo supiera de inmediato si alguien intentaba abrir algo a mi nombre. A la mañana siguiente en el hospital estaba reponiendo suministros en el cuarto de medicinas cuando mi supervisora entró. Se detuvo y me miró por un segundo antes de preguntar si todo estaba bien en casa. Dijo que me veía diferente últimamente. Le dije que me estaba divorciando e inmediatamente me abrazó, lo cual me sorprendió porque suele ser muy profesional. Se separó y dijo que se notaba que algo me había estado consumiendo estos últimos meses, que parecía agotada más allá de las demandas físicas del trabajo, y dijo que se alegraba de que me estuviera cuidando. Esa conversación se quedó conmigo durante todo mi turno. Me hizo darme cuenta de cuánto mis problemas matrimoniales habían estado afectando mi trabajo sin que yo lo notara. Mi mamá me llamó la tarde siguiente sonando molesta. La mamá de Braulio acababa de colgar con ella tratando de negociar algún tipo de acuerdo donde yo le daría a Braulio la mitad del dinero de la venta de sus juguetes. Mamá dijo que se rió a carcajadas y le dijo que Braulio tenía suerte de que no vendí todo al 25% de descuento en lugar del 50%. La mamá de Braulio trató de argumentar que yo había destruido propiedad valiosa, y mi mamá le preguntó si había visto los estados de cuenta mostrando lo que su hijo desempleado gastó mientras yo trabajaba tiempo extra. La línea se quedó en silencio después de eso y la mamá de Braulio colgó. Mamá dijo que estaba orgullosa de mí por no echarme para atrás, que demasiadas mujeres se quedan en situaciones como la mía porque se sienten culpables o responsables. Entré a mi cuenta bancaria esa noche y miré los saldos de las tarjetas de crédito que Braulio había subido antes de que lo atrapara. 3 tarjetas con un total combinado de casi $160, todo de sus compras de juguetes antes de que separara nuestras finanzas. Había estado haciendo pagos mínimos durante meses, viendo cómo se acumulaban los intereses mientras intentaba cubrir la renta y las facturas. Usé parte del dinero de la venta de juguetes para liquidar las 3 tarjetas por completo. Ver esos saldos cambiar a cero se sintió mejor de lo que esperaba, como borrar evidencia de su abuso financiero un pago a la vez. Revisé mi cuenta de ahorros después de eso y vi que en realidad estaba creciendo de nuevo en lugar de encogerse. Primera vez en meses que veía el número subir en lugar de bajar. Pasaron 2 semanas sin saber de Braulio. Estaba terminando mi turno en el hospital, haciendo notas en la central de enfermería, cuando seguridad llamó preguntando si conocía a un tal Braulio Mendoza. Se me cayó el estómago. Les dije que era mi esposo del que me estaba separando y que no quería verlo. El guardia de seguridad dijo que estaba en el vestíbulo pidiendo hablar conmigo, poniéndose agitado cuando le dijeron que esperara. Expliqué la situación y 2 oficiales de seguridad bajaron para escoltarlo fuera. Llamaron 10 minutos después para confirmar que había dejado la propiedad y preguntaron si quería que lo marcaran en su sistema. Dije que sí y les agradecí. Mis manos temblaban cuando colgué el teléfono. Una de mis compañeras preguntó si estaba bien y le conté lo que pasó. Ella sugirió que hablara con la trabajadora social del hospital sobre obtener una orden de restricción. Me reuní con la trabajadora social durante mi hora de comida al día siguiente. Escuchó todo. Tomó notas sobre Braulio apareciendo en mi trabajo, su comportamiento en el juzgado, los intentos constantes de contactarme. Dijo que su patrón de comportamiento era preocupante y que definitivamente debería considerar protección legal. Me dio el nombre de una abogada que se especializaba en órdenes de restricción y problemas domésticos. Llamé durante mi descanso y conseguí una cita para 2 días después.
La abogada revisó toda la documentación que había traído, incluidos los estados de cuenta, el reporte policial de cuando Braulio intentó reportar la venta de juguetes como robo, y el reporte de seguridad del hospital. Dijo que tenía un caso fuerte por acoso y que podíamos solicitar una orden de restricción temporal ese mismo día. La orden de restricción temporal fue aprobada en 3 días. El juez la firmó después de revisar el patrón de Braulio de aparecer sin invitación en mi lugar de trabajo y su comportamiento agresivo. La orden establecía que tenía que mantenerse al menos a 150 metros de mí, del hospital donde trabajaba y de la casa de mi mamá donde me había estado quedando desde que lo corrí. Una violación resultaría en arresto inmediato. Mi abogada llamó para darme la noticia y dijo que los papeles se le entregarían a Braulio en su minidepa esa tarde. Me sentí aliviada y ansiosa al mismo tiempo, sabiendo que esto probablemente lo enojaría, pero también sabiendo que tendría protección legal si intentaba algo. Rita llamó ese fin de semana diciendo que había encontrado un departamento de una recámara a 3 cuadras del hospital con mucha mejor seguridad que nuestro antiguo lugar. El edificio tenía entrada cerrada, cámaras en los pasillos y estacionamiento en un garaje cerrado. La renta era de hecho $4 más barata al mes porque no necesitaba 2 recámaras para un cuarto de juguetes. Fuimos a verlo y me encantó de inmediato. Pequeño pero limpio, cocina actualizada, buena presión de agua en la ducha. Llené la solicitud ahí mismo y fui aprobada 2 días después gracias a mi ingreso estable de enfermería y mi buen historial crediticio. La fecha de mudanza se fijó para dentro de 3 semanas, lo que me dio tiempo para comprar muebles y empacar las cosas que había estado guardando en casa de mi mamá. Pasé la primera semana en mi nuevo departamento simplemente caminando y tocando cosas. Las encimeras eran mías. El refrigerador zumbaba sin esconder facturas secretas de tarjetas de crédito adentro. Colgué mis propias toallas en el baño y acomodé mis tazas de café como quise, sin preocuparme por dejar espacio para cajas de coleccionables. Los gabinetes de la cocina eran viejos y el linóleo tenía grietas, pero nadie podía quitarme este lugar. Trabajaba un turno de noche y llegaba a casa a las 3 de la mañana al silencio en lugar de a Braulio exigiendo saber dónde había estado o por qué no había contestado sus mensajes. Mi cama era más pequeña que la que compartíamos, pero dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. El edificio tenía un sistema de entrada con código y cámaras por todas partes. Le di al administrador una foto de Braulio e instrucciones explícitas de que no se le permitía entrar bajo ninguna circunstancia. Ella hizo una nota en su sistema y prometió alertar a todo el personal. Mi teléfono empezó a vibrar durante un turno 2 días después de mudarme. Número desconocido. Lo ignoré y volví a revisar los signos vitales de mi paciente. Vibró de nuevo 5 minutos después. Diferente número desconocido. Bloqueé ambos y terminé mis rondas. Para cuando llegó mi descanso, tenía 7 llamadas perdidas de 7 números diferentes. Los correos de voz eran todos de Braulio rogándome que solo hablara con él por 5 minutos. Juraba que ya entendía, que conseguiría un trabajo, que nunca compraría otro juguete, que por favor solo le diera una oportunidad más. Reenvié cada mensaje al correo de mi abogada con la hora exacta. Me devolvió la llamada en 1 hora diciendo que esto era una clara violación de la orden de restricción y que presentaría la documentación ante el tribunal. Braulio siguió enviando mensajes desde números nuevos durante todo mi turno. Bloqueé cada uno y reenvié los mensajes. Para la mañana tenía una carpeta con 23 violaciones separadas documentadas con fechas y horas. La fecha de la corte llegó 3 semanas después. Me tomé la mañana libre y me puse mi mejor ropa de trabajo. Braulio apareció en jeans y una camisa arrugada pareciendo que no había dormido. Su abogado parecía cansado antes de que la audiencia siquiera comenzara. La juez revisó la documentación que mi abogada había presentado mostrando cada mensaje, cada llamada, cada correo de voz de cada número diferente que Braulio había usado. Le preguntó a Braulio si entendía lo que significaba una orden de restricción. Él comenzó a explicar cómo solo quería hablar con su esposa y arreglar las cosas. La juez lo interrumpió y dijo que yo ya no era su esposa. Yo era una persona que tenía protección legal contra su contacto. Extendió la orden de restricción por 1 año completo, y agregó una cláusula de que cualquier violación adicional resultaría en arresto inmediato y posible tiempo en la cárcel. El abogado de Braulio ni siquiera intentó discutir. Solo asintió y empacó su maletín mientras Braulio se quedaba ahí mirando la mesa. Programé una cita con el programa de asistencia al empleado del hospital la semana siguiente. La oficina de la terapeuta era pequeña y tenía esos pósters motivacionales genéricos en las paredes. Me pidió que le contara qué me traía por ahí. Comencé con Braulio perdiendo su trabajo y terminé con la venta de su colección de juguetes y la extensión de la orden de restricción. Me tomó 45 minutos contar toda la historia. Ella escuchó sin interrumpir y tomó notas en un bloc amarillo. Cuando terminé me preguntó cómo me sentía sobre todo lo que pasó. Dije que me sentía estúpida por no verlo antes, por poner excusas para él, por pensar que cambiaría. Ella dijo que así es como funcionan estas situaciones. El comportamiento comienza pequeño y se construye gradualmente hasta que estás viviendo en algo completamente diferente de lo que aceptaste. Hablamos sobre cómo Braulio había pasado de comprar juguetes de $400 a gastar $280 en 4 meses. Cómo cada límite que puse fue ignorado hasta que no me quedaban límites. Ella me ayudó a ver el patrón al que había estado demasiado cerca para reconocer mientras lo vivía. Mis compañeras me preguntaron si quería ir por unos tragos después de que terminara nuestro turno el viernes.
Casi dije que no por costumbre porque estaba acostumbrada a correr a casa para lidiar con la última crisis de Braulio. Luego recordé que ya no tenía que hacer eso. Fuimos a un bar a 3 cuadras del hospital que tenía alitas baratas y chelas aún más baratas. Me senté en un gabinete con otras 4 enfermeras y hablamos de todo menos de trabajo. Alguien contó una historia sobre su terrible primer departamento. Alguien más se quejó de su suegra. Me di cuenta de que no había hecho esto en meses, tal vez más tiempo. Cada vez que mis compañeras me invitaban a salir, inventaba excusas porque necesitaba llegar a casa y checar a Braulio o porque estaba demasiado cansada de tomar turnos extra para cubrir sus compras de juguetes. Sentarme ahí riéndome de chistes tontos y comiendo alitas se sintió como algo que había olvidado que se me permitía hacer. Rita me llamó la semana siguiente y dijo que su amiga quería conocerme. El nombre de su amiga era Sakura y había pasado por un divorcio hace 2 años que sonaba familiar. Nos reunimos en una cafetería cerca del hospital en mi día libre. Sakura era maestra y se veía arreglada de una manera que me hizo sentir esperanza. Me contó sobre su ex esposo que se había gastado sus ahorros en apuestas y mintió al respecto durante meses. Habló sobre la vergüenza que sentía al admitir que su matrimonio se estaba desmoronando y cuánto tiempo le tomó confiar en su propio juicio nuevamente. Le conté sobre los juguetes y la orden de restricción y sentirme estúpida por no irme antes. Ella dijo que se había sentido igual pero que eventualmente se dio cuenta de que irse cuando estás lista es mejor que quedarse porque tienes miedo. Hablamos durante 2 horas e intercambiamos números. Dijo que le enviara mensaje en cualquier momento que necesitara a alguien que entendiera cómo era reconstruirse desde este tipo de desastre. Entré a un banco completamente diferente el lunes siguiente y abrí una nueva cuenta de ahorros. La ejecutiva preguntó para qué era la cuenta y dije enganche de casa. Me ayudó a configurar transferencias automáticas de cada quincena, $1 al principio, luego lo cambié a $2. Entraba a la cuenta cada pocos días solo para ver crecer el saldo. Cada depósito se sentía como recuperar algo que Braulio había robado. Los números subían lentamente pero subían, y nadie podía acceder a esta cuenta excepto yo. Sin titularidad conjunta, sin contraseñas compartidas, sin forma de que nadie transfiriera dinero sin mi permiso explícito. Agregué una pregunta de seguridad extra y autenticación de 2 factores. Este dinero era mío y se quedaba mío. Mi abogada llamó 3 meses después de que vendí la colección de juguetes. El abogado de Braulio la había contactado con una oferta de acuerdo. Braulio renunciaría a todos los reclamos sobre el dinero de la venta de juguetes si yo aceptaba no perseguirlo por la deuda que había creado con sus gastos. Ni siquiera necesité pensarlo. Le dije a mi abogada que sí inmediatamente. Dijo que redactaría los papeles y deberíamos tener todo finalizado en unas pocas semanas. El divorcio podría estar hecho para fin de mes si Braulio no cambiaba de opinión. Colgué y me senté en mi departamento sintiéndome más ligera de lo que me había sentido desde el día que me enteré de los $280. El divorcio se finalizó exactamente 3 meses y 2 semanas después de que vendí la colección de Braulio. Me tomé el día libre y Rita me llevó al juzgado. Nos sentamos en el estacionamiento por 10 minutos mientras trataba de calmar mis nervios. Rita me recordó que esto era algo bueno, que estaba a punto de ser legalmente libre de alguien que se había gastado nuestro futuro en juguetes de plástico. Entramos juntas y nos reunimos con mi abogada fuera de la sala del tribunal. Braulio ya estaba ahí con su abogado. Se veía más delgado y cansado. El juez revisó el acuerdo. Confirmó que ambos estábamos de acuerdo con los términos y firmó el decreto. Tomó menos de 15 minutos. Salí con una carpeta conteniendo mis papeles de divorcio y el brazo de Rita alrededor de mis hombros. Rita me llevó a comer a un restaurante en el centro que tenía cócteles elegantes y porciones pequeñas. Pedimos bebidas que costaban más que mi presupuesto usual de despensa. Y Rita levantó su copa. Dijo que estaba orgullosa de mí por salir y empezar de nuevo. Chocamos copas y tomé un trago que sabía a libertad mezclada con vodka caro. Pedimos entradas y postre, y no me preocupé por el costo porque tenía dinero en mi cuenta que era mío. Sin compras de juguetes pendientes, sin gastos secretos por descubrir, solo mi sueldo yendo hacia mi vida. Rita pagó la cuenta y me dijo que ella invitaba por sobrevivir al peor año de mi vida y salir más fuerte. Entré a un estudio de tatuajes 2 semanas después de que se finalizaran los papeles de divorcio. La artista era una mujer con cabello morado y tatuajes cubriendo ambos brazos. Le mostré la palabra que quería en mi muñeca. Me preguntó si estaba segura sobre la ubicación porque los tatuajes en la muñeca duelen más de lo que la gente espera. Le dije que estaba segura. La aguja zumbó y picó mientras trabajaba las letras en mi piel. La palabra suficiente apareció en letra simple negra. Me la vendó y me dio instrucciones de cuidado. Pagué en efectivo y salí sintiendo que había marcado algo importante en mi cuerpo. Cada vez que mirara mi muñeca ahora, recordaría que no tenía que quedarme en situaciones que me lastimaban. Rita llamó esa tarde mientras me aplicaba pomada en el tatuaje. Me preguntó si había visto el mensaje de Facebook de la mamá de Braulio. No había revisado Facebook en semanas. Rita me lo leyó por teléfono. La mamá de Braulio quería reunirse para un café para discutir la reconciliación. Dijo que Braulio había aprendido su lección y estaba listo para ser un mejor esposo. Abrí Facebook en mi laptop y miré el mensaje. La mamá de Braulio había escrito 3 párrafos sobre segundas oportunidades y cómo el divorcio era demasiado extremo. Le di clic al botón de bloquear sin responder. Rita preguntó qué hice y le dije. Dijo bien y que no le debía una explicación a nadie. El alivio se sintió inmediato.
Bloqueé a toda la familia de Braulio uno por uno y me sentí más ligera con cada clic. Mi supervisora publicó el horario de turnos de vacaciones en el trabajo la semana siguiente. La mayoría de las enfermeras trataban de evitar trabajar en Acción de Gracias y Navidad. Yo me ofrecí voluntaria para ambos. Mis compañeras me miraron como si estuviera loca, pero en realidad quería estar ahí. Trabajar me mantenía ocupada, y la paga de días festivos era doble. Me anoté para Año Nuevo también. El dinero extra fue directo a mi cuenta de ahorros que se estaba convirtiendo lentamente en un fondo para casa otra vez. Estar en el hospital se sentía más seguro que sentarme sola en mi departamento pensando en fiestas pasadas con la familia de Braulio. Mis pacientes me necesitaban y yo necesitaba la distracción. Me encontré con uno de los coleccionistas de juguetes en el supermercado 3 semanas después. Estaba en el pasillo de cereales alcanzando una caja cuando me reconoció. Me agradeció por las ofertas y dijo que se sentía mal por la situación, pero no podía dejar pasar los precios. Le dije que solo me alegraba que alguien estuviera disfrutando esos juguetes. Dijo que ya había vendido algunas de las piezas por ganancia y ofreció dividir el dinero conmigo. Decliné y le dije que la venta era final. Pareció aliviado y me estrechó la mano antes de alejarse. Toda la interacción tomó menos de 5 minutos, pero se sintió como cerrar otra puerta en ese capítulo. Mi terapeuta me ayudó a trabajar a través de los patrones que me había perdido durante mi matrimonio. Señaló cómo Braulio siempre tenía una excusa para no contribuir equitativamente. Cuando estaba empleado decía que merecía gastar dinero en sí mismo porque trabajaba duro. Cuando estaba desempleado decía que necesitaba pasatiempos para mantenerse mentalmente sano. De cualquier manera, sus necesidades siempre venían antes que las mías. Ella me mostró cómo había hecho de sus pasatiempos mi responsabilidad financiera sin siquiera darme cuenta. Yo había pagado todo mientras él gastaba dinero en juguetes. Las banderas rojas habían estado ahí desde temprano en nuestra relación, pero yo las había ignorado. Me dejó de tarea escribir cada vez que había puesto excusas por su comportamiento. La lista llenó 3 páginas. Rita comenzó a venir a cenar todos los jueves por la noche. Traía despensa y me enseñaba a cocinar comidas reales en lugar de las cosas congeladas de las que vivía durante mi matrimonio. Hacíamos salteados y platos de pasta y pollo con verduras. Me enseñó cómo preparar comidas en mis días libres para tener comida lista después de turnos largos. Comíamos juntas y hablábamos de todo lo que me había perdido mientras manejaba el caos de Braulio. Me contaba sobre su vida amorosa y el drama del trabajo, y me di cuenta de lo aislada que me había vuelto. Había dejado de ver a amigos y familiares porque siempre estaba cubriendo a Braulio o lidiando con su última crisis. Tener a mi hermana de vuelta en mi vida se sentía como recordar quién era yo antes del matrimonio. Mi terapeuta sugirió que me uniera a un grupo de apoyo para divorciados que se reunía en el centro comunitario los martes por la noche. Casi no fui a la primera reunión. Sentarme en un círculo con extraños compartiendo historias personales sonaba terrible, pero me forcé a cruzar la puerta. 8 personas estaban sentadas en sillas plegables bebiendo café malo de vasos de papel. El facilitador pidió a todos que se presentaran y compartieran una cosa con la que estaban luchando. Dije mi nombre y admití que me sentía estúpida por quedarme en mi matrimonio tanto tiempo como lo hice. Otras 3 personas asintieron y dijeron que se sentían igual. Escuchar sus historias me hizo sentir menos sola. Una mujer había estado casada por 15 años antes de irse. Otro tipo había ignorado el abuso financiero por una década. No éramos estúpidos, solo amábamos a personas que se aprovecharon de ese amor. Seguí regresando cada semana. 6 meses después de que el divorcio finalizó, mi supervisora me llamó a su oficina. Pensé que estaba en problemas por algo. Me dijo que el puesto de jefa de enfermeras en mi piso se estaba abriendo y quería que aplicara. El trabajo venía con mejor paga y horas más regulares. Dijo que había estado más enfocada y confiable últimamente. Llené la solicitud esa tarde y conseguí el ascenso 2 semanas después. Mis compañeras me felicitaron y me sentí orgullosa de mí misma por primera vez en meses. El nuevo horario significaba menos turnos nocturnos y más fines de semana libres. Calculé mis finanzas una noche mientras estaba sentada en la mesa de mi cocina. Había ahorrado casi $160 desde que Braulio se fue. Eso era más de la mitad de lo que él había gastado en juguetes. Las matemáticas me enojaron de nuevo cuando pensé en lo fácil que había tirado nuestro futuro. Pero también me sentí orgullosa mirando el saldo creciente. Cada peso representaba mi trabajo y mis decisiones. Nadie estaba drenando mis cuentas o mintiendo sobre gastos. Rita llamó la siguiente semana con noticias que había escuchado a través de amigos mutuos. Braulio finalmente consiguió un trabajo en un almacén diferente al otro lado de la ciudad. Esperé que algún sentimiento me golpeara, pero nada llegó. Ni enojo, ni satisfacción, ni curiosidad sobre su vida. Solo alivio de que fuera el problema de alguien más ahora. Le agradecí a Rita por contarme y cambié el tema a sus planes de cumpleaños. El estatus laboral de Braulio ya no me importaba. Podía tener éxito o fracasar y no tocaría mi vida. Esa indiferencia se sintió como la pieza final de seguir adelante. Mamá me llamó 3 días después de que Braulio finalmente entrara a su trabajo en el almacén. Preguntó si podíamos reunirnos para un café y su voz sonaba diferente. Más pequeña de alguna manera. Acepté verla en la cafetería cerca de su casa después de mi turno matutino. Ya estaba sentada en un gabinete cuando llegué. Manos envueltas alrededor de una taza como si necesitara algo a que aferrarse. Se disculpó por enviarle a Braulio ese dinero sin consultarme primero.
La vi revolver azúcar en un café que no la necesitaba mientras explicaba lo convincente que había sonado por teléfono, qué tan preocupada había estado de que estuviéramos batallando. Le dije que Braulio la manipuló de la misma manera que me manipuló a mí por meses, haciéndome sentir culpable por querer responsabilidad financiera básica. Ella asintió y dijo que ambas éramos más inteligentes ahora sobre sus tácticas, que nunca enviaría dinero a nadie de nuevo sin llamarme directamente primero. Pedimos hotcakes que ninguna de las dos realmente quería, y hablamos de otras cosas hasta que la conversación se sintió normal otra vez. 2 semanas después, Rita me convenció de descargar una app de citas. Pasé una noche entera mirando perfiles de hombres sosteniendo pescados o posando con sus coches antes de hacer match con un terapeuta respiratorio llamado Noé, de otro hospital al otro lado de la ciudad. Nos escribimos por unos días sobre horarios de trabajo y restaurantes favoritos antes de que sugiriera un café. Dije que sí antes de que pudiera pensarlo demasiado. La cita ocurrió un martes por la tarde en un café a medio camino entre nuestros hospitales. Noé llegó exactamente a tiempo usando su uniforme de su turno matutino, y me di cuenta de que había olvidado cómo hacer esto. Cómo sentarme frente a alguien nuevo y hacer conversación que no fuera sobre abogados de divorcio u órdenes de restricción. Preguntó sobre mi trabajo y le di el resumen básico de trabajar en un piso cardíaco. Habló sobre su trabajo en la UCI, y descubrimos que ambos odiábamos el nuevo sistema de registro electrónico al que nuestras redes hospitalarias habían cambiado. La conversación se sintió torpe y seguí atrapándome comparándolo con Braulio antes de recordarme que eso era exactamente lo que no debería estar haciendo. Pidió un segundo café y yo pedí té y hablamos de nada importante por otra hora. Caminando de regreso a mi coche después, me sentí oxidada en todo este asunto de las citas, pero también bien. Como si hubiera recordado que se me permitía tener una vida fuera del trabajo y la recuperación de mi matrimonio. Noé me escribió esa noche preguntando sobre una segunda cita. Miré mi teléfono por 20 minutos antes de escribir una respuesta diciendo que la había pasado bien, pero no estaba segura de estar lista para algo serio en este momento. Respondió en minutos diciendo que entendía y me deseaba lo mejor. Me sentí aliviada en lugar de decepcionada y me di cuenta de que la cita en sí no importaba tanto como probarme a mí misma que podía hacerlo. No estaba realmente lista para una relación todavía sin importar qué tan agradable pareciera Noé. Necesitaba más tiempo para confiar en mi propio juicio sobre las personas después de pasar 6 años ignorando cada bandera roja que Braulio lanzó. El fin de semana siguiente hice algo que no había hecho en 3 años. Me reporté enferma en mi turno del sábado aunque no estaba enferma y manejé 2 horas a la playa. Encontré un hotel barato a 6 cuadras del agua que cobraba $1.2 la noche y tenía vista a un estacionamiento en lugar del océano. No me importó. Me registré, me cambié a jeans y una sudadera y caminé hacia la arena. La playa estaba mayormente vacía porque era octubre y hacía demasiado frío para nadar. Me quité los zapatos y caminé por la orilla del agua durante horas dejando que las olas lavaran mis pies hasta que se entumecieron. Compré un sándwich caro en una tienda del malecón y lo comí sentada en una banca viendo gaviotas pelear por papas fritas caídas. Esa noche dormí en la cama del hotel con la ventana entreabierta para poder escuchar el océano y no pensé en Braulio o el divorcio o nada excepto el sonido de las olas golpeando la orilla. El domingo por la mañana caminé a la playa de nuevo antes de manejar a casa. Todo el viaje me costó $4 que podría haber ahorrado, pero se sintió que valió cada centavo. El martes por la noche volví al grupo de apoyo en el centro comunitario. Habíamos crecido a 12 miembros regulares y el facilitador preguntó si alguien tenía actualizaciones para compartir. Levanté la mano y les conté sobre vender la colección completa de juguetes de Braulio mientras estaba en una convención. Expliqué cómo sus amigos coleccionistas habían aparecido con efectivo, cómo reuní $420 en una tarde, cómo Braulio llegó a casa a estanterías vacías y llamó a la policía que le dijo que los bienes mancomunados podían ser vendidos por cualquiera de los cónyuges. Todo el grupo comenzó a reír y luego a aplaudir. Una mujer llamada Jennifer dijo que yo era su heroína por tomar una acción tan decisiva en lugar de dejar que la situación se alargara. Otro tipo dijo que deseaba haber pensado en algo similar antes de que su exesposa drenara sus cuentas. El facilitador recordó a todos que lo que funcionó para mí podría no funcionar para otros, pero que establecer límites firmes era importante en cualquier situación. Me fui sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. Ese fin de semana comencé a mirar listados de bienes raíces en línea. Lo había estado evitando porque buscar casa se sentía como algo que las parejas casadas hacían juntas. Pero mi cuenta de ahorros había crecido constantemente desde que Braulio se fue, y el fondo para el enganche se estaba reconstruyendo solo. Filtré resultados para casas de inicio y vecindarios seguros cerca del hospital. Nada lujoso, solo algo pequeño que fuera mío. 2 recámaras, un baño, tal vez un pequeño patio. Marqué 6 propiedades que parecían prometedoras e hice notas sobre cuáles tenían buenas escuelas cerca aunque no tenía hijos, porque Rita dijo que eso importaba para el valor de reventa. Rita me llamó a la mañana siguiente antes de que siquiera hubiera tomado café. Estaba llorando y pensé que algo terrible había pasado hasta que dijo que su novio le propuso matrimonio anoche en su restaurante favorito. Preguntó si sería su dama de honor y dije que sí inmediatamente. Aunque la idea de planear la boda de alguien más mientras mi propio matrimonio se disolvía se sentía extraña, pero Rita había estado ahí para mí a través de todo con Braulio, ayudándome a rastrear el dinero y abrir nuevas cuentas y encontrar mi departamento. Planear su boda juntas sería una distracción feliz de mi propio matrimonio fallido.
Vino esa noche con revistas de novias y pasamos 3 horas mirando vestidos y lugares y haciendo listas de invitados potenciales. Quería una ceremonia pequeña en la primavera con solo familia y amigos cercanos. Tomé notas y me sentí genuinamente emocionada por ella en lugar de amargada por mi propia situación. La semana siguiente me reuní con una asesora financiera que Rita recomendó de su banco. El nombre de la mujer era Olivia y tenía una oficina que olía a velas de vainilla y miró mis estados de cuenta con la misma expresión concentrada que Rita ponía al analizar números. Me ayudó a crear un presupuesto realista que tomara en cuenta el pago de mi hipoteca, servicios, seguro de auto y aún dejara espacio para ahorros y emergencias. Dijo que estaba en mejor forma que la mayoría de la gente de mi edad, lo cual se sintió validante después del caos financiero que Braulio había creado. Olivia sugirió que probablemente podría comprar una casa dentro de 6 meses si seguía ahorrando a mi ritmo actual y evitaba gastos inesperados mayores. Salí de su oficina con una carpeta llena de papeles y una línea de tiempo que hacía que ser dueña de casa se sintiera real en lugar de imposible. Mi siguiente sesión de terapia ocurrió 2 días después. Mi terapeuta notó que parecía diferente, más asentada de alguna manera. Le conté sobre el viaje a la playa y el grupo de apoyo y la reunión con la asesora financiera. Dijo que había hecho un progreso increíble en los últimos meses y sugirió que empezáramos a espaciar nuestras sesiones a cada 2 semanas en lugar de semanalmente. Me sentí orgullosa al escuchar eso porque significaba que lo estaba haciendo mejor, que tenía herramientas ahora para reconocer patrones poco saludables y establecer límites. Me recordó que los contratiempos eran normales y siempre podía volver a sesiones semanales si lo necesitaba. Programé mi siguiente cita para 2 semanas después y caminé a mi coche sintiéndome capaz de manejar mi propia vida. Ese viernes, me reuní con un agente hipotecario con el que Rita me conectó a través de sus contactos bancarios. Revisó mi reporte de crédito y miró mis declaraciones de ingresos y me preaprobó para una hipoteca de hasta $5 millones. El número se sintió surrealista después de años de luchar para ahorrar algo mientras Braulio gastaba todo en juguetes. Firmé la carta de preaprobación y llamé a una agente de bienes raíces que el corredor recomendó. Quería reunirse ese fin de semana para comenzar a ver casas. Acepté y pasé el resto de la noche desplazándome por listados con nuevos ojos, sabiendo que realmente podía pagar estos lugares. Mirar propiedades que eran completamente mías para elegir se sintió empoderador de una manera que no había esperado. Cada casa que marcaba representaba un futuro que estaba construyendo yo misma, con mi propio dinero y mis propias decisiones, y nadie podía quitarme eso. El fin de semana después de mi reunión hipotecaria, una vieja compañera de trabajo del hospital llamada Jessica me escribió preguntando si había sabido de Braulio últimamente. Dijo que él la había contactado en Facebook con este mensaje largo sobre cómo había estado yendo a terapia y trabajando en sí mismo, y realmente necesitaba hablar conmigo sobre arreglar las cosas. Jessica quería saber si estaba abierta a escucharlo porque parecía realmente genuino y seguía diciendo que había aprendido mucho sobre su comportamiento. Miré mi teléfono por un minuto sólido antes de escribir de vuelta que no estaba interesada en ningún contacto con Braulio en absoluto y si por favor podía no pasar ningún mensaje de él. Respondió con un emoji de comprensión y dijo que le haría saber. Inmediatamente bloqueé el número de Jessica porque no confiaba en que Braulio no seguiría usándola como intermediaria. Todo el asunto me molestó más de lo que me alteró porque finalmente había llegado a un lugar donde no estaba pensando en él todos los días y aquí estaba tratando de meterse de nuevo en mi atención. Se lo mencioné a mi terapeuta la semana siguiente y ella señaló que Braulio contactando justo cuando estaba a punto de comprar una casa probablemente no era una coincidencia. Siempre había tenido una forma de sentir cuando yo estaba avanzando e intentaba jalarme de vuelta a su caos. Esa observación se quedó conmigo porque era verdad. Cada vez que había hecho progreso durante nuestro matrimonio, él había creado alguna nueva crisis que exigía mi enfoque y energía. Pasé las siguientes 2 semanas mirando casas en línea cada noche después de mis turnos, desplazándome por listados y guardando los que parecían prometedores. La mayoría eran demasiado caros o en vecindarios en los que no me sentía segura o necesitaban demasiado trabajo para una compradora primeriza. Entonces, un martes por la mañana, antes de ir al hospital, encontré un listado que me hizo enderezarme en mi silla de la cocina. Pequeña casa de ladrillo con 2 recámaras y un baño, patio cercado con árboles maduros, cocina actualizada y un precio que estaba justo en el tope de lo que había sido preaprobada. La segunda recámara se describía como perfecta para una oficina en casa o cuarto de visitas, e inmediatamente pensé en lo agradable que sería tener un espacio para mi escritorio y libros en lugar de un cuarto lleno de los juguetes de plástico de otra persona. Las fotos mostraban pisos de madera que necesitaban reacabado y papel tapiz en el baño que definitivamente era de los 80, pero nada que me asustara. Llamé a mi agente de bienes raíces antes de que comenzara mi turno y le dije que quería verla ese mismo día si era posible. Logró programar una visita para las 6 de esa tarde después de que los dueños actuales llegaran del trabajo. Caminar por esa casa se sintió diferente de todas las otras propiedades que había recorrido. La sala tenía grandes ventanas que dejaban entrar toneladas de luz natural, y la cocina tenía suficiente espacio de encimera para que realmente pudiera cocinar comidas reales en lugar de solo recalentar sobras. El patio trasero era más grande de lo que esperaba, con espacio para un jardín y una pequeña área de patio donde podía poner una mesa y sillas. La segunda recámara estaba pintada de este horrible tono de amarillo, pero ya podía imaginarla con mi escritorio contra una pared y estanterías en la otra. Un espacio que era mío para trabajar o leer o lo que quisiera.
Mi agente de bienes raíces podía notar que estaba tratando de no emocionarme demasiado, pero seguía regresando a mirar diferentes habitaciones y haciendo preguntas sobre el techo y el calentador y cuándo se habían reemplazado las cosas. Sacó el informe de inspección de cuando los dueños actuales la compraron hace 3 años y todo se veía sólido. Le dije que quería poner una oferta esa noche. Nos sentamos en su coche fuera de la casa y redactamos una oferta por exactamente el precio de venta, porque no quería arriesgarme a perderla tratando de negociar. Mis manos temblaban un poco firmando el papeleo porque esto era dinero real y un compromiso real, y si algo salía mal estaría atorada. Pero firmé todo y mi agente envió la oferta a través del sistema en línea justo ahí en la entrada. Las siguientes 36 horas fueron una tortura esperando escuchar de los vendedores. Tomé un turno extra en el hospital para mantenerme distraída, pero seguía revisando mi teléfono cada vez que tenía un descanso. Mi agente me escribió el jueves por la tarde diciendo que los vendedores habían aceptado mi oferta sin cambios ni contraofertas. Estaba parada en el cuarto de medicinas cuando recibí el mensaje y tuve que sentarme en el piso porque mis piernas se debilitaron. Lágrimas de felicidad comenzaron a correr por mi cara y una de las otras enfermeras me encontró ahí y pensó que algo terrible había pasado hasta que le mostré el mensaje de texto. Gritó y me abrazó y de repente la mitad del personal de enfermería sabía que estaba comprando una casa. Llamé a Rita durante mi hora de comida y ella chilló tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Empezó a disparar preguntas sobre la dirección y los metros cuadrados y cómo era el vecindario. Cuando le conté sobre la segunda recámara siendo una oficina, dijo que eso era perfecto porque el cuarto de juguetes de Braulio siempre le había dado escalofríos de todos modos. Mi mamá llamó esa noche después de que Rita le dio la noticia y ofreció ayudar con gastos de mudanza o muebles o lo que necesitara. Seguía diciendo lo orgullosa que estaba de que hubiera dado la vuelta a todo después de un año tan difícil. La inspección de la casa ocurrió el martes siguiente y me reuní con el inspector en la casa durante mi día libre. Era este tipo mayor que había estado haciendo inspecciones por 30 años y tenía un portapapeles lleno de formularios. Lo seguí por 3 horas mientras picaba cosas y tomaba fotos y hacía notas. Encontró algunos problemas menores como un barandal flojo en los escalones traseros y un enchufe en el baño que no estaba conectado a tierra correctamente y algo de burlete alrededor de la puerta principal que necesitaba reemplazo. Al techo le quedaban unos 10 años y el calentador de agua tenía 6 años, así que no nuevo pero tampoco antiguo. El sistema de calefacción funcionaba bien, pero recomendó darle servicio antes del invierno. Nada de lo que encontró era un factor decisivo, pero estimó alrededor de $30 en reparaciones que deberían abordarse. Pregunté si algo de eso era urgente por seguridad y dijo que no. Solo cosas normales de mantenimiento que vienen con una casa más vieja. Mi agente de bienes raíces me ayudó a redactar una solicitud pidiendo a los vendedores que arreglaran el barandal y el enchufe y reemplazaran el burlete antes del cierre. Ofrecí encargarme del servicio de calefacción yo misma, ya que eso era solo mantenimiento de rutina. Los vendedores aceptaron todo en 2 días y de repente nos estábamos moviendo hacia el cierre. El día del cierre llegó 3 semanas después, en un viernes por la mañana. Me había tomado todo el día libre del trabajo y me reuní con mi agente de bienes raíces en la notaría a las 9. La habitación era pequeña y beige con una mesa enorme cubierta de pilas de papel que todas necesitaban mi firma. La agente notarial era una mujer de unos 50 años que me guió a través de cada documento explicando lo que estaba firmando. Mi mano se acalambró después de los primeros 20 minutos de escribir mi nombre tantas veces. Los vendedores no estaban ahí porque habían firmado todo el día anterior y ya se habían mudado. Firmé papeles sobre la hipoteca y la transferencia de título y el seguro de propietario y el levantamiento de la propiedad y otras 15 cosas de las que dejé de llevar la cuenta. Todo el proceso tomó casi 2 horas. Y al final tenía una carpeta llena de copias y un juego de llaves en un llavero que decía: Hogar, dulce hogar. Mi agente de bienes raíces me estrechó la mano y me dijo que le encantaba ver a mujeres solteras comprar sus propias casas porque significaba que estaban tomando el control de sus vidas. Había manejado toda mi situación de divorcio con tal profesionalismo y nunca una vez me hizo sentir juzgada por mis circunstancias. Caminé a mi coche sosteniendo esas llaves y solo me senté ahí por unos minutos dejando que me cayera el 20 de que era dueña de una casa, mi casa. Nadie podía quitármela o gastar el dinero de la hipoteca en juguetes o hacerme sentir culpable por querer un hogar estable. Mudarme a la casa durante la siguiente semana se sintió como cerrar un libro sobre mi matrimonio con Braulio. Rita y su prometido me ayudaron a cargar todo de mi departamento a un camión rentado el sábado por la mañana. No tenía muchos muebles porque Braulio se había llevado la mayoría cuando se mudó y yo había estado viviendo bastante minimalista en mi pequeño departamento. Cada caja que desempaqué en mi nueva casa era algo que había elegido y comprado con mi propio dinero. Los platos eran míos, las toallas eran mías, los muebles eran míos. Y nadie podía vender nada de eso para financiar algún pasatiempo ridículo. Instalé mi recámara primero con una base de cama nueva que había encontrado en oferta y sábanas que había elegido en colores que realmente me gustaban en lugar de lo que Braulio hubiera preferido. La segunda recámara se convirtió en mi oficina con un escritorio que había comprado usado y una estantería que había armado yo misma siguiendo las instrucciones. Sin estanterías con control de temperatura para juguetes de plástico, sin iluminación especial para coleccionables, solo una habitación normal para propósitos normales. Colgué cuadros en las paredes sin pedir permiso a nadie y acomodé mi cocina exactamente como quise.
Todo sobre la casa era mío para decidir y mío para disfrutar. Rita y su prometido regresaron el fin de semana siguiente para ayudarme a pintar la sala. Habíamos elegido este color gris cálido que hacía que la habitación se sintiera acogedora pero no oscura. Su prometido resultó ser muy bueno recortando alrededor del techo y las esquinas mientras Rita y yo pasábamos el rodillo en las paredes principales. Pusimos música y bromeamos y tomamos descansos para beber limonada en mi patio trasero. Para el domingo por la tarde toda la habitación estaba terminada y se veía completamente diferente del beige sucio que había sido antes. Pedimos pizza para cenar y la comimos sentados en el piso de mi sala porque mis muebles no habían sido entregados todavía. Rita miró alrededor a las paredes recién pintadas y dijo que mi casa ya tenía mejor energía que mi antiguo departamento con Braulio jamás tuvo. Su prometido estuvo de acuerdo y dijo que el lugar viejo siempre se había sentido tenso cada vez que había visitado durante mi matrimonio. Me di cuenta de que tenían razón porque me sentía relajada en mi propio hogar por primera vez en años. Sin tensión por dinero, sin preocuparse por lo que Braulio estaba comprando a mis espaldas, sin caminar de puntitas alrededor de sus cambios de humor sobre su colección. 2 semanas después de mudarme, organicé mi primera cena con gente del hospital y algunas amigas de mi grupo de apoyo para divorciados. Todos trajeron comida estilo de traje y nos amontonamos en mi pequeña área de comedor y sala. Mi compañera de la unidad cardíaca trajo esta increíble ensalada de pasta y una de las mujeres del grupo de apoyo hizo brownies desde cero. Hablamos y reímos y celebramos mi nueva casa y nuevo comienzo juntas. Alguien me pidió que contara la historia sobre vender la colección de juguetes de Braulio, y cuando llegué a la parte de él llegando a casa a estanterías vacías todos vitorearon. Una de las miembros del grupo de apoyo dijo que yo era su inspiración para finalmente dejar a su propio esposo financieramente irresponsable. Escuchar eso me hizo sentir que tal vez algo bueno había salido de todo el caos con Braulio. Si mi historia ayudó a, aunque sea una persona, a reconocer que no tenían que tolerar el abuso financiero, entonces tal vez valió la pena compartirla. La gente se quedó hasta casi medianoche, y cuando todos se fueron mi casa, se sentía llena de calidez y buenos recuerdos en lugar del silencio frío con el que viví durante mi matrimonio. Mi mamá vino el siguiente fin de semana con un regalo de inauguración de nuevas toallas de cocina y colores alegres y un juego de agarraderas a juego. Caminó por cada habitación comentando lo bonito que se veía todo y lo orgullosa que estaba de cómo había manejado toda la situación con Braulio. Nos sentamos en mi patio trasero bebiendo café, y admitió que había estado preocupada de que me quedara con él por algún sentido equivocado de lealtad u obligación. Dijo que verme tomar el control de mis finanzas y mi vida le había recordado que siempre había sido más fuerte de lo que me daba crédito. Le conté sobre Braulio tratando de contactarme a través de Jessica y puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se le podrían quedar pegados. Dijo que algunas personas nunca aprenden y Braulio claramente era una de ellas. Pasamos el resto de la tarde planeando dónde debería plantar flores en el jardín delantero y qué verduras crecerían mejor en mi jardín trasero. El siguiente sábado manejé al vivero y compré charolas de petunias y cempasúchil para los macizos de flores delanteros. Nunca había realmente jardineado antes, pero imaginé que podía aprender sobre la marcha. Pasé toda la tarde de rodillas en la tierra cavando hoyos y espaciando las flores según las instrucciones en las etiquetas. Mis manos se cubrieron de tierra y mis rodillas dolían de estar arrodillada, pero se sintió bien estar haciendo trabajo físico en algo que era mío. En el patio trasero marqué un espacio para un huerto y comencé a voltear la tierra para prepararla para plantar. Había comprado plantas de tomate y plantas de chile y algunas plántulas de hierbas para empezar. Nada muy complicado para una principiante. El trabajo físico de la jardinería se sintió terapéutico de una manera que no había esperado, como si literalmente estuviera plantando raíces en mi nueva vida. Cada flor que puse en el suelo y cada verdura que planté representaba algo que estaba cultivando y cuidando y disfrutando que pertenecía completamente a mí. Esta casa, este jardín, esta vida era mía para construir como quisiera sin nadie gastando mis ahorros en juguetes o mintiendo sobre entrevistas de trabajo o haciéndome sentir culpable por querer estabilidad financiera básica. En la siguiente reunión del grupo de apoyo, una de las mujeres me preguntó cómo encontré el coraje para hacer lo que hice con los juguetes de Braulio. Me senté ahí por un minuto pensando en su pregunta porque coraje no era realmente la palabra correcta para lo que sentí. Le dije que no fue coraje exactamente, más como llegar a un punto donde el enojo pesaba más que el miedo. Cuando estás tan enojada que dejas de preocuparte por las consecuencias, ahí es cuando finalmente actúas. Ella asintió y anotó el número de Rita en el banco cuando se lo ofrecí. La semana siguiente me senté con mi estado de cuenta hipotecario y mis viejos recibos de renta del departamento que Braulio y yo compartíamos. Saqué mi calculadora y comencé a sumar lo que había estado pagando contra lo que pago ahora. Mi pago de casa salía en $17 al mes, incluyendo impuestos a la propiedad y seguro. Nuestra renta anterior era de $22 más servicios. Miré esos números por mucho tiempo sintiendo esta extraña mezcla de enojo y alivio. La obsesión de Braulio con los juguetes literalmente nos había estado costando $5 extra cada mes mientras nos impedía comprar una casa que habría sido más barata. Todos esos meses trabajé tiempo extra pensando que no podíamos permitirnos comprar cuando realmente no podíamos permitirnos el pasatiempo de Braulio. Archivé ese papeleo en mi oficina en casa y fui a hacer la cena en mi cocina que realmente me pertenecía. La boda de Rita ocurrió un sábado en octubre cuando el clima era perfecto.
Me paré con ella como dama de honor usando un vestido que ella me había ayudado a elegir y me sentí genuinamente feliz viéndola casarse con alguien que la trataba como una socia igualitaria. Durante la recepción atrapé el ramo cuando lo lanzó y todos vitorearon. Hace un año me habría sentido rara por eso, como si estuviera maldita o algo así, pero ahora solo me reí y sostuve esas flores como un trofeo. Rita me abrazó después y me dijo que estaba orgullosa de lo lejos que había llegado. La familia de su esposo me preguntó sobre mi casa y mi trabajo, y nadie mencionó a Braulio ni una vez. Bailé con mi mamá y comí demasiado pastel y manejé a casa a mi propio lugar sintiéndome completamente en paz con cómo resultó mi vida. Un año después de que vendí la colección de Braulio, me desperté temprano antes de un turno e hice café. Llevé mi taza al patio trasero y me senté en los escalones viendo el amanecer pintar el cielo de naranja y rosa. Mi cuenta de ahorros tenía más de $240. Mi casa era mía con plusvalía creciendo cada mes. Estaba durmiendo toda la noche sin despertarme ansiosa por facturas o mentiras o qué desastre financiero descubriría después. Bebí mi café y escuché a los pájaros cantando en los árboles que había plantado y pensé en lo tranquilo y calmado que se sentía todo ahora. Sin paquetes llegando diario, sin sorpresas de tarjetas de crédito, sin peleas a gritos sobre responsabilidad y sociedad. Solo yo y mi café y mi casa y mi vida que construí yo misma. Recibí un mensaje a través de Facebook de uno de los coleccionistas que me había comprado cosas durante esa venta de emergencia. Me agradeció de nuevo y dijo que algunas de las piezas que consiguió habían aumentado en valor desde entonces. Acababa de vender una de las figuras de robot por 3 veces lo que me pagó. Me reí a carcajadas leyendo ese mensaje porque Braulio había tenido razón en una cosa. Esos juguetes sí subieron de valor, pero estaba completamente equivocado sobre todo lo demás que importaba. Equivocado sobre prioridades, equivocado sobre la pareja, equivocado sobre lo que significaba ser un adulto responsable. Ese coleccionista obtuvo los retornos de inversión porque tenía el dinero para sentarse sobre coleccionables. Braulio gastó nuestro futuro en plástico y esperaba que yo estuviera agradecida por su sentido de negocios. Mi terapeuta me dijo durante nuestra sesión que nos estábamos acercando a un buen punto para terminar. La había estado viendo por 18 meses, y habíamos trabajado a través de tanto del daño de mi matrimonio. Dijo que había hecho un trabajo increíble sanando y reconstruyendo mi vida, y debería estar orgullosa de mi crecimiento. Programamos una sesión final para el mes siguiente para cerrar las cosas apropiadamente. Saliendo de su oficina sentí este sentido de logro que era diferente de otros logros. Esto no era sobre un ascenso o comprar una casa. Esto era sobre arreglar las partes rotas dentro de mí misma que habían dejado que el comportamiento de Braulio continuara por tanto tiempo. Había aprendido a confiar en mi propio juicio de nuevo y establecer límites que realmente significaban algo. Una nueva enfermera comenzó en mi piso que me recordaba a mí misma hace 2 años. Siempre estaba cansada, siempre estresada por dinero, y tenía este novio que aparecía a veces para recogerla de sus turnos. Noté que ella pagaba por su gasolina y su comida cuando salían. Noté que inventaba excusas cuando él no tenía dinero para la renta otra vez. Un día en la sala de descanso le pregunté si todo estaba bien en casa. Comenzó a llorar y me contó sobre los gastos de su novio y sus promesas de cambiar y cómo se sentía atrapada. Compartí mi historia con cuidado. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera que yo había estado donde ella estaba. Le di recursos incluyendo el número de Rita en el banco y el nombre de mi terapeuta. Le dije que merecía un compañero, no un dependiente. Me abrazó y me agradeció y esperé que tomara mejores decisiones más rápido de lo que yo lo hice. Un correo apareció en mi bandeja de entrada reenviado desde mi antigua dirección que había abandonado después del divorcio. Braulio lo había enviado a ese viejo correo diciendo que lamentaba todo y esperaba que estuviera bien. Dijo que tenía un trabajo estable ahora y le estaba yendo mejor. Esperaba que pudiéramos hablar en algún momento si estaba abierta a ello. Lo leí 2 veces y no sentí absolutamente nada. Ni enojo, ni tristeza, ni curiosidad sobre su vida ahora. Solo completa indiferencia como si fuera un extraño que una vez vivió en mi casa. Borré el correo sin responder y volví a planear mi lista de despensa. Algunas personas no merecen tu energía o tu atención, y Braulio había agotado su suministro de por vida de ambas. Llegó el día de Acción de Gracias. Aunque aquí no se celebra tanto. Hicimos una cena especial, y fui anfitriona en mi casa por primera vez. Rita y su esposo vinieron con panecillos caseros. Mi mamá trajo su famoso pastel de carne y pay de queso. 3 de mis compañeras del hospital se nos unieron con varios platillos y vino. Nos amontonamos alrededor de mi mesa de comedor que había comprado en una venta de garaje y reacondicionado yo misma. Miré todas estas caras de personas que amaba y en las que confiaba, y me sentí abrumada de gratitud. Nadie aquí estaba escondiendo desastres financieros o mintiendo sobre búsquedas de trabajo o manipulando a nadie para que pagara sus cosas. Estas eran relaciones reales construidas sobre honestidad y respeto mutuo. Comimos hasta reventar y jugamos cartas y nos reímos hasta que me dolieron los costados. Después de que todos se fueron y estaba limpiando la cocina, me sentí más agradecida de lo que me había sentido en años. El banco me envió una oferta de refinanciamiento por correo con una mejor tasa de interés que mi hipoteca original. Los llamé y pasé por el proceso de solicitud y fui aprobada en 2 semanas. El oficial de préstamos comentó sobre mi excelente historial de pagos y puntaje crediticio durante nuestra reunión final. Firmé el nuevo papeleo y mi pago mensual bajó casi $1.2.
Pensé en cómo Rita me había ayudado a reconstruir lo que Braulio dañó y ahora estaba prosperando. Mi puntaje crediticio era más alto de lo que nunca había sido. Mis ahorros eran saludables. Mi casa estaba apreciando en valor. Tenía estabilidad y seguridad que había construido completamente por mi cuenta sin nadie socavándola o robando de ella o tratándola como su fondo personal para juguetes. 2 años después, estoy sentada frente a Noé en una cafetería cerca del hospital donde ambos trabajamos. Él es un fisioterapeuta que fue transferido de otra instalación hace 6 meses y empezamos a hablar en la sala de descanso sobre rutas de senderismo y recetas de meal prep. Me invitó a salir 3 veces antes de que finalmente dijera que sí porque seguía encontrando razones para sospechar aunque nunca me había dado una. Nuestra primera cita fue un café y una caminata por el parque donde me contó sobre sus 2 perros rescatados y su pasatiempo de carpintería. Me mostró fotos de una estantería que había construido para su hermana y habló sobre su trabajo con entusiasmo genuino. En nuestra segunda cita pagó la cena sin hacer gran cosa al respecto y no se puso raro cuando ofrecí dividir la cuenta. Para la tercera cita me di cuenta de que estaba buscando banderas rojas que no existían y tratando de protegerme de problemas que no estaban ahí. Noé tiene un ingreso estable, contribuye a su cuenta de retiro. Y su departamento está limpio sin ser obsesivo. Tiene pasatiempos que no cuestan miles de pesos y nunca una vez me ha pedido dinero o hecho sus problemas míos para resolver. Tomamos las cosas con calma porque soy cuidadosa ahora sobre a quién dejo entrar en mi vida y mi casa. Ni siquiera ha estado dentro de mi lugar todavía porque necesito estar segura antes de compartir ese espacio con alguien. Pero se siente correcto de una manera que es difícil de explicar. Como que salir con alguien que realmente tiene su vida en orden no se supone que sea tan fácil. El avalúo de mi casa regresó el mes pasado mostrando que el valor aumentó casi $600 desde que la compré. El vecindario mejoró con nuevas tiendas y una renovación del parque, y de repente mi pequeña casa de 2 recámaras vale más de lo que pagué. Mi cuenta de ahorros tiene suficiente para que si muriera mañana o necesitara trabajo dental de emergencia, no entraría en pánico sobre cómo pagarlo. Puedo cubrir 6 meses de gastos sin tocar mi retiro y ese número sigue creciendo cada vez que me pagan. Sentada en mi cocina la semana pasada mirando mis estados de cuenta, me di cuenta de cuánto estrés constante viví durante mi matrimonio. Cada día era preocuparse por qué gastó Braulio, o qué factura olvidó, o qué mentira dijo para obtener más dinero. Estaba trabajando tiempo extra solo para quedar tablas mientras él drenaba todo lo que ganaba en su colección de juguetes. Ahora trabajo mis turnos regulares y tomo horas extra cuando quiero, no porque tengo que hacerlo. La seguridad financiera se siente casi extraña porque no estoy acostumbrada a tener espacio para respirar u opciones o la habilidad de simplemente existir sin crisis. Mi teléfono vibra mientras estoy picando verduras para la cena y es un mensaje de un número desconocido. Casi lo borro sin leer, pero algo me hace abrirlo. El mensaje dice que es Braulio y escuchó que vendí su colección y quiere saber si guardé registros de quién compró qué porque quiere comprar algunas piezas de regreso. Dice que tiene dinero ahora de su trabajo y ha estado pensando en su colección y tal vez podríamos hablar de ello. Miro el mensaje por unos 5 segundos antes de bloquear el número y volver a rebanar pimientos. Braulio no obtiene acceso a mi tiempo o mi energía o ninguna información sobre mi vida nunca más. Esos juguetes se han ido y esparcido a cualquier coleccionista que los compró y eso es exactamente lo que debió haber pasado hace 2 años. Termino de hacer mi salteado en mi cocina pacífica donde nadie va a llegar a casa y quejarse de lo que estoy cocinando o ignorarme para mirar sitios de subastas. Parada en mi sala después de cenar con una copa de vino miro alrededor a la vida que construí de los escombros de mi matrimonio. Los muebles que elegí, los colores de pintura que escogí, la hipoteca que pago a tiempo cada mes. Trabajé duro por esto, tomé decisiones difíciles que dolieron en el momento y creé algo estable que me pertenece completamente. Soy genuinamente feliz de una manera que no estaba segura que volvería a sentir después del divorcio. Orgullosa de mí misma por reconocer cuándo fue suficiente y alejarme de alguien que me estaba arrastrando hacia abajo. Esta vida que tengo ahora con seguridad financiera y relaciones sanas y un hogar que es realmente mío vale más que cualquier colección de juguetes o promesa rota jamás lo fue.